El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Nos encontramos después de estos dos misterios hermosos que hemos celebrado el domingo pasado, la Santísima Trinidad. Después del misterio pascual, la Iglesia se reúne en torno a este misterio maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, para dar gracias por todos los dones de la creación, de la redención, de la santificación. Y el jueves pasado dábamos gracias también de aquel maravilloso don que nos regala la Trinidad, especialmente a través del Verbo encarnado, que es el don de la Eucaristía. Hemos celebrado el cuerpo y la sangre de Jesús. El mayor tesoro que tiene la Iglesia, el mayor. Y hoy
nos encontramos frente a la cruz de Jesús de alguna manera distinta que en el misterio pascual, como quien mira al traspasado, como dice el profeta Zacarías hoy. Contemplarán aquel a quien traspasaron con una lanza. Tantos años antes, profeta Zacarías, uno de los últimos profetas, señalaba al misterio de la cruz, a Jesucristo traspasado, y como brotando una fuente desde allí para toda Jerusalén, una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Esa fuente que no es sino el corazón de Cristo, el corazón que abunda en riquezas y en tesoros para la humanidad, en tesoros de salvación, de redención, de paz, de alegría. Esa es la fuente que brotó un día para Jerusalén y para el mundo entero. La Iglesia vive de esa fuente que es el corazón traspasado por una lanza. En este mes del Sagrado Corazón, nuestra mirada también se dirige a esa fuente con una petición propia de este tiempo, diría existencial, porque todo lo que sucede en el mundo también nos compete como Iglesia. El Papa León XIV acaba de hacer una declaración por la paz del mundo ante la posible Tercera Guerra Mundial. Israel, Irán, Estados Unidos y aquella otra guerra que no termina entre Rusia y Ucrania. El mundo se resuelve en iras, violencias, en poderes. El crucificado nos ha enseñado otra cosa. Donde hay violencia, donde hay matanzas, donde hay holocaustos, donde hay asesinatos, siempre hay pérdidas. Más que triunfos. Soldados muertos, niños muertos, familias desterradas, edificios caídos. Eso es lo que puede el corazón del hombre cuando se aparta de Dios. Miremos a aquel que hemos traspasado con la violencia, con los clavos. Eso es capaz el hombre de hacer, de perseguir al inocente, de crucificarlo y de matarlo. La ira y la violencia cunden no solamente donde hay guerras, sino que, como dice la Escritura, todo el país se ha llenado de rincones de violencia. Nuestra patria también sufre violencia, aunque nosotros podemos todavía ejercer el culto público, caminar por las calles. En algunos lugares de nuestro país eso ya no es tan fácil. Mientras haya aborto, habrá siempre violencia al no nacido. Está lleno de rincones de violencia nuestro país. Por eso tenemos que ser promotores de la paz. El Papa León XIV insistía en su declaración magnífica, que todos tenemos que responder a la paz, encender una vela, orar por la paz del mundo y suplicarle a aquella a quien la Trinidad Santa le ha legado el patrocinio de la paz en el mundo entero, que es el Inmaculado Corazón
de María. La Iglesia también nos trae en este texto de San Lucas al primado de Pedro. El Señor se va a orar junto con sus apóstoles a un lugar solitario, dice San Lucas hoy, y hace una pregunta no porque le interese qué es lo que diga la gente de él, porque no busca los aplausos del mundo, pero les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta se hace sentir. Unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. ¿Qué dice la gente sobre la verdad? Sobre la verdad natural, sobre el bien, sobre el mal. Cuánta confusión y cuánta irracionalidad hay hoy en los corazones de los hombres. Tenemos, por desgracia, frente a las verdades auténticas, tanto de la naturaleza humana, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, de lo que es la familia, de lo que es el comportamiento del hombre, tantas opiniones casi cuantos hombres y mujeres son. Pero siempre las opiniones son opiniones y tenemos el gran regalo de la palabra de Dios. Por eso toda opinión la debemos cotejar con el orden natural, con lo que es verdaderamente, lo que es objetivamente el ser. Porque el ser de las cosas comanda, diríamos, los principios de la verdad en los corazones de los hombres. Por eso hay tantas confusiones hoy, porque el mundo se ha vuelto subjetivista y hay tantas verdades cuantos sujetos hay. Y en realidad la verdad es muy simple, está frente a tus ojos. Una mesa es una mesa y un árbol es un árbol. El hombre es hombre, la mujer es mujer. La familia es como es y no como la quiere inventar el hombre. Decía Chesterton alguna vez por allí en un escrito, llegará un momento que nos tendremos que pelear para discutiendo que el pasto que está en nuestro jardín es verde. Pero el pasto es verde. Por más que discutamos que es rojo de otro color, el pasto sigue siendo verde. Pues esa es la primera verdad. ¿Qué es lo que dice la gente sobre muchas cosas? Lo más importante es que tú y yo vivamos en la verdad del ser, cotejando siempre lo que es la bondad en contra de lo que es la maldad, la verdad en contra de lo que es el error, la belleza en contra de lo que es la fealdad, la unidad en contra de lo que es la desintegración. ¿Qué dice la gente? Pues hay muchas opiniones. ¿Cuántas opiniones hay sobre muchas cosas? No se confundan con el Internet, que no toda la verdad está ni en el Internet, ni tampoco en la inteligencia artificial. La verdad es la verdad y la tenemos que buscar, y se encuentra cuando nosotros estamos en la soledad de la contemplación junto con Jesús. Él nos enseña en realidad cuál es la verdad. ¿Y qué dices tú sobre quién soy yo? Y respondió Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Acertó Pedro, iluminado, como sabemos, este evangelio lo trae también San
Mateo y San Marcos. Y San Mateo refiere que el Señor le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos hace pensar en dos cosas, porque a renglón seguido de esta situación en Cesarea de Filipo, cuando el Señor anuncia este misterio de su pasión, Pedro se niega. No lo permita, no lo permita nadie. Dios, apártate de mí, Satanás, le dirá Jesús a Pedro. Hace un momento estaba iluminado por la presencia del Padre y del Santo Espíritu. A renglón seguido, después que anuncia la cruz, Satanás está en él. Y esto nos hace pensar que en nosotros, así como en Pedro y como siempre ha sucedido, tenemos que discernir nuestros pensamientos, porque no todos pueden provenir de Dios. Bienaventurado es aquel que trabaja con la palabra de Dios, que ora, porque está sembrando semillas de verdad y de evangelio en su corazón, y probablemente cuando hable surgirán siempre esas semillas de verdad, auténticas semillas de verdad, con la definición precisa de lo que son las realidades de los hombres y de Dios. Bienaventurado eres si siembras en tu corazón y la luz del Espíritu Santo te ilumina con palabras de sabiduría. ¿Cuánto se ha perdido esa visión sapiencial que tenían los pueblos antiguos? Porque la palabra de Dios era palabra de peso, era una palabra que se respetaba muchísimo. Hoy, en esta especie de naturalismo en el cual vivimos y relativismo, también la palabra de Dios la hemos dejado a un costado y es una opinión más. Tenemos que volver a esa visión sapiencial donde el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones. Tenemos 3 posibilidades, dice San Ignacio, que nos enseña en sus ejercicios espirituales. El hombre puede estar iluminado por Dios o su ángel. Puede tener un espíritu natural o hay algo que lo jala de abajo y entonces ese espíritu natural muchas veces es jalado por el espíritu diabólico y las palabras que emanan de un espíritu naturalista, carnal y diabólico son palabras dignas de reprensión. Apártate, Satanás. Y eso es posible en ti y en mí. En Pedro sucedió eso. Es decir, Espíritu de Dios que ilumina para definir las realidades con sabiduría, o espíritu de Satanás carnal que tergiversa las cosas, que engaña y nos lleva a una irracionalidad total, a dar muchas razones, pero irracionales al fin, no conformes con la verdad. ¿Qué es lo que dice por último el Señor? El Señor nos hace mirar a la cruz, así como decía Zacarías, contemplarán al que traspasaron. Nuestra mirada se vuelve al crucificado porque allí está la auténtica verdad. Debemos mirar a Jesucristo en este mundo donde pareciera que la cruz es escándalo, donde parece que tiene razón la irracionalidad, donde el relativismo ha llenado los corazones de los hombres, la filosofía subjetivista en detrimento de todo lo que pueda ser la verdad auténtica. En este momento en el cual vemos como protagonistas fundamentales al fuego que cae del cielo, con violencia, con ira, para hacer desaparecer
a países enteros. Es el momento de mirar a Jesucristo el traspasado, fuente de gracia, de bendición, de paz, de redención para los hombres. El Señor Jesús nos inspire siempre a mirar, los que podamos tener ese amor a la cruz que tuvieron los santos siguiendo al Señor. Todos los santos amaron la cruz de Cristo. Todos los santos miraron en la escuela del crucificado la enseñanza magnífica de la vida. Todos los buenos cristianos debemos saber que no es con violencia, con armas, con poderes, con dinero, cómo se triunfa en la vida, sino siguiendo a Jesús, el humillado, el esclavizado, el crucificado, aquel que da por amor la vida por los demás. Que así sea.